conforme a tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Irra, ¿está ahí el...? Eso, gracias. Bien, hermanos, entonces seguimos en nuestra serie de sermones sobre los salmos, sobre el evangelio en los salmos. Ya hemos recorrido distintos salmos que muestran realmente cómo el evangelio había sido predicado ya y anunciado en los salmos 1000 años antes de Cristo. Hemos visto acerca de a Jesús como el Mesías, a Jesús como la piedra rechazada, como el buen pastor, como el Salvador que cumple la ley, ¿cierto? Y hoy veremos un salmo no menor, ¿ya? Que quizá no es tan famoso como el Salmo 23, pero ¿sabían que los escritores del Nuevo Testamento citaron más este salmo que cualquier otro pasaje del Antiguo Testamento? Más de 20 veces. Jesús utilizó este pasaje para anunciar quién realmente era. Pedro en Pentecostés, cuando predicó el primer sermón de la historia de la cristiandad, estuvo basado en parte en este salmo. Hebreos, cuando intenta explicar la historia completa de la redención, recurre a este salmo más de una vez. Incluso para la iglesia primitiva, que todavía no tenían la revelación escrita del Nuevo Testamento, este pasaje era uno de los más importantes para la iglesia en ese entonces. ¿Y por qué es tan importante? Este salmo está hablando sobre una persona, ¿ya? Una persona que combina excelencias. Una persona que combina características que no pueden ser encontradas en una sola persona, ¿sí? Nos habla de un rey, pero nos habla de un rey que es humano y divino a la vez. Nos habla de un rey que es poderoso, pero a la vez débil. Este salmo nos habla, por lo tanto, principalmente de tres cosas. Nos muestra a un rey, a un sacerdote y a un conquistador. Este salmo tiene una profundidad enorme. Ya solo pretendo que raspemos un poquito la superficie del salmo. Hay muchas cosas que no vamos a poder adentrar por el tiempo, obviamente. Pero, si quieren, después podemos estudiar un poco más a profundidad. Hebreos, de hecho, podríamos decir que Hebreos es un comentario completo a este salmo. ¿Ya? La primera parte de Hebreos habla de Jesús como un rey, la segunda parte de Jesús como un sacerdote y así. Pero bueno, veamos principalmente estas tres cosas. Primero, este salmo muestra a un rey. Dice, los primeros dos versículos hablan sobre un rey humano, ¿ya? Pero un rey humano que también a la vez es divino. Dice el salmo, el versículo 1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En Mateo 22 y Marcos 12 se nos muestra una historia ya que hablan básicamente de lo mismo, de un evento en la vida de Jesús cuando estaba siendo públicamente confrontado por sus detractores, ya por los fariseos. Estos personajes se oponían públicamente a Jesús mediante preguntas difíciles, preguntas capciosas, esperaban que Jesús dijera algo fuera de lugar, algo quizá teológicamente incongruente o algo político por lo cual acusarlo. ¿Ya? Y Jesús siempre respondía de forma fantástica. ¿Ya? Nunca había un volando bajo Jesús. Así que Jesús en este evento ya les devuelve esta pregunta a estos fariseos y los increpa a ellos justamente con este salmo, con el Salmo 110. ¿Por qué utiliza este salmo? El Antiguo Testamento está lleno de profecías de un descendiente de David que se dice que va a ser un líder, ya probablemente un gran líder, un rey a lo mejor, o un líder político para algunos que liberaría a Israel, ya un libertador. En el Antiguo Testamento se le conocía como el Mashiach, el Mesías en hebreo, o el Christos en griego, el Cristo. Y como en este tiempo estaban bajo el Imperio Romano, muchos judíos creían que este Mesías iba a venir a libertarlos de la opresión de Roma. Eso es la concepción que tenían del Mesías. Y el Salmo 110 era entendido por casi todos los eruditos de esa época como uno de los lugares de la Biblia donde apuntaba a este descendiente de David prometido que ellos entendían iba a venir a libertar a Israel de sus opresores romanos, ¿ya? De sus opresores enemigos políticos. Así que Jesús dice, déjeme hacerle una pregunta, después de que ya rebatió todo lo que le dijeron los fariseos. Déjeme hacerle una pregunta. Y recurre a este salmo. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Y les dice Jesús, si este ya es hijo de David, y todos sus eruditos dicen ya que el Mesías sería un hijo de David, ¿cómo es posible entonces que David le llame Señor? Mateo dice que cuando Jesús dijo eso, todos quedaron atónitos, todos se quedaron callados, ¿ya? Y dice que no osaron preguntarle nada más. Esto es lo que está haciendo Jesús en el fondo. Este salmo ya es un salmo de David, y es David quien está hablando. Y dice David, parte diciendo, dice el Señor a mi Señor. Cuando dice ahí, dice el Señor, ya en mayúscula, es Yahvé, ¿ya? Dios el Padre. ¿Ya? Por lo tanto, Dios el Padre dice a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Ya? Y esto nos levanta por lo menos dos preguntas. Primero, ¿de quién está hablando David? Porque David, recordemos que era el rey, ¿ya? ¿A quién está llamando Señor David? Jesús está diciendo que si este Señor de quien David está hablando es alguien de la descendencia de David, le habría llamado entonces hijo, no Señor. Ya habría dicho, dijo el Señor a mi hijo, pero no dice eso, dice el Señor a mi Señor. Incluso si David hubiese previsto algún descendiente suyo, jamás le habría llamado Señor. Entonces, primero, ¿quién es esta persona de quién está hablando David? Y segundo, ¿quién es esta persona para que Dios le hable así? Porque dice, siéntate a mi diestra, no dice siéntate a mis pies. ¿Ya? Cuando en estos tiempos de reyes antes de Cristo, cuando se decía a alguien que se sentara a la diestra del rey, era básicamente como hacerlo semejante al rey en poder o autoridad, un dominio, prácticamente como si compartieran el trono. ¿Ya? Y de hecho el versículo 2 dice, desde Sión el Señor extenderá tu cetro real para que domines a todos tus enemigos. O sea, es súper claro que Dios está reconociendo que es alguien con quien comparte su trono, con quien comparte su poder, su dominio, su autoridad. Entonces, si el Mesías es solo un humano, es solo un líder político, ¿cómo es posible que Dios le hable así? La única forma de entender este lenguaje, ¿ya?, es pensando que el Mesías es más que solo un ser humano. Eso es lo que Jesús está intentando hacer acá. Alguien que es distinto a Dios el Padre, pero al mismo nivel que Dios el Padre, ¿ya? Este debería ser el Mesías. Y sin embargo, los detractores de Jesús decían que le rebatían desde las Escrituras que esta persona eran quienes ellos pensaban que era un líder político que iba a libertar a Israel, hasta que Jesús les dice esto y no tienen que responder. Ya básicamente lo que Jesús está diciendo es, yo soy el Señor de David. Si entienden, Jesús les dice, si entienden quién es realmente el Mesías, ustedes no me pondrían en la caja en la que me ponen. Yo no soy solo un líder político, yo soy el Señor. Yo no solo vine a conquistar a sus enemigos, vine a conquistar al pecado y a la muerte. Todos admiran a Jesús como el tipo buena onda, ¿ya?, de amor y paz, que convertía el agua en vino y que era súper sabio, ¿ya? Pero Jesús no es solo eso. Hermano, Jesús es Yahvé. Jesús es Dios. Jesús es el único camino a la salvación, la única forma de llegar a Dios. Jesús dijo, yo soy el único camino, yo soy la verdad. Cuando le preguntaban quién era, él decía, yo soy. Recordando yo soy el que soy. O sea, Jesús realmente está proclamando que Él es igual que Dios, que Él es Dios en el fondo. Jesús no es un tipo buena onda. Jesús no es solo un personaje histórico sabio, un maestro, un profeta. No, Jesús es Dios. Jesús dice, yo no soy alguien que se ajusta a su agenda política. Ustedes deberían ajustarse a mi agenda política. ¿Ya? Y la mayoría de las personas, de hecho, quizá creen en Dios, creen que existe un Dios, pero intentan comprender a Dios de acuerdo a lo que piensan, quizá como meterlo ahí en una caja ya con posibles limitaciones. Y fíjense algunas estadísticas. La mayoría de los chilenos creen en Dios. ¿Ya? Según una encuesta realizada por la Universidad Católica, la encuesta Bicentenario, el 2023, un 77% de los chilenos cree en Dios, contra solo un 9-10% que no cree y un 13% restante que dice que cree a veces.
¿ya? Pero hay otras estadísticas también que nos dicen, de este mismo estudio, que un tercio de la población, ¿ya? Un tercio de la población se considera como no religiosa. Y este tercio aumenta hasta un 44% en los jóvenes. También estos estudios dicen que el 70% de los chilenos creen que los animales tienen alma igual que los humanos y el 57% creen el mal de ojos. ¿Ya? O sea, ¿qué podemos concluir de esta estadística? Que los chilenos, ¿ya? La mayoría de los chilenos quieren ser espirituales, ¿ya? O quieren tener una relación con las cosas espirituales, ya con la energía, qué sé yo. Por lo tanto, ¿cómo pueden ser espirituales sin Dios? La forma de ser espirituales sin Dios es despersonalizando a Dios, ¿ya? Es creyendo en Dios como una energía, como una fuerza vital, como un Dios de amor abstracto que no demanda nada de ti, ¿ya? Y para la mayoría de los chilenos esto está súper bien, porque mientras más personal sea Dios, más persona sea Dios, más tienes que lidiar con una voluntad. ¿Ya? Porque un Dios de energía, un Dios de amor, un Dios que está ahí lejos, que no se relaciona con su creación y no le importa si nos portamos bien o mal, da lo mismo, ¿ya? Pero un Dios personal tiene voluntad y tiene carácter y demanda obediencia de ti. Pero eso no es lo que queremos los chilenos. Eso no es lo que quiere Chile. Y lo que hace Jesús al decir que Él es el Señor, está declarando que este Dios no personal, este Dios etéreo, Dios de energía, Dios que no tiene persona, Jesús dice, este Dios es falso, no existe. Porque Jesús es un Dios que se hace humano, ¿ya? Y que toma el cetro y que gobierna de acuerdo a su voluntad. Jesús no es una energía, Dios no es una energía, Dios es una persona. Dios tiene carácter y tiene una voluntad y demanda obediencia. Así que no podemos simplemente hacernos nuestra idea de Dios como nos convenga. C.S. Lewis en su libro de los milagros tiene una cita que habla de este tema y muestra súper bien esta idea de Dios. Dice, un Dios impersonal, bien, no hay problema. Un Dios subjetivo de belleza, verdad y bondad dentro de nuestras propias mentes, aún mejor. Una fuerza vital, uniforme, que fluye a través de nosotros, un poder inmenso que podemos aprovechar, lo mejor de todo. Pero Dios mismo, vivo, tirando del otro extremo de la cuerda, tal vez acercándose a una velocidad infinita, el cazador, el rey, el esposo. Eso es algo completamente distinto. Y claro que sí, es algo completamente distinto. No podemos hacernos nuestra propia idea de quién es Dios. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Este es el rey que es humano, pero que no es solo un rey humano, es un rey divino, ¿ya? Y estos fariseos querían meter a Dios en una caja. No podemos, hermanos, meter a Dios en una caja. Segundo, el texto nos presenta a un sacerdote. Este salmo nos muestra que este rey, ¿sí?, también es un sacerdote. Nos dice que es poderoso y a la vez débil. El versículo 4 dice, el Señor lo ha prometido y no va a cambiar de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Recordemos que esta es la misma persona, ¿ya?, a quien el Señor le dice, reina y gobierna sobre todo, toma el cetro y tu poder va a llegar sobre toda la tierra, ¿ya? Y ahora le dice a esta misma persona que no solo es un rey, también es un sacerdote. ¿Ya? Y esto es extraño, porque para la gente que leía este salmo en los tiempos de Jesús o antes de los tiempos de Jesús, era muy extraño esto de un rey que sea sacerdote, porque los reyes no son sacerdotes y los sacerdotes no son reyes. ¿Ya? A menos que fuesen un sacerdote o un levita, por ejemplo, era ilegal, estaba estrictamente prohibido hacer sacrificios en el templo, a menos que uno sea un sacerdote. ¿Ya? Y no es solamente por diferencias técnicas, no es diferencia en el perfil de cargo, ¿ya? Es que tienen un llamado y un propósito muy distinto. Ya podemos decir que a lo mejor son completamente opuestos los llamados entre sacerdote y rey, porque los reyes representaban a Dios ante el pueblo, pero los sacerdotes representaban al pueblo ante Dios. ¿Sí? Los reyes gobernaban en lugar de Dios, eran figuras de autoridad, figuras de dominio, de poder y de juicio, porque los reyes dictaminaban la ley y procuraban que se cumpliera la ley.
Pero los sacerdotes eran todo lo contrario. Los sacerdotes eran oficiales de empatía, oficiales de servicio, oficiales que ofrecían sacrificios e intercedían por las personas y guiaban a las personas a reconciliarse con Dios. Se preocupaban de los pobres, de los enfermos. Los reyes eran figuras de poder y de juicio, y los sacerdotes eran figuras de amor y perdón y misericordia. Por lo tanto, no hay tal cosa como un rey sacerdote. ¿Ya? Son llamados distintos, son vocaciones totalmente distintas. Pero hermanos, nunca vamos a comprender quién es realmente Jesucristo. Nunca vamos a entender el Evangelio hasta que nos demos cuenta y entendamos que realmente Jesús es profunda, total, radical e igualitariamente ambas cosas. Jesús es tanto rey como sacerdote. Si en nuestras mentes, ¿ya?, o en nuestras vidas diarias concebimos a Jesús con la balanza inclinada hacia uno de los dos lados y lo vemos más como un rey todopoderoso que como un sacerdote, ¿ya?, o más como un salvador que como un Dios todopoderoso, si inclinamos nuestra balanza a cualquiera de los dos lados vamos a estar introduciendo distorsiones a nuestra vida. Porque hermanos, Jesús combina cosas que nadie más puede combinar. Nadie más puede ser rey y sacerdote. Y a menos que entendamos que era tanto rey como sacerdote, no vamos a entender jamás su obra ni su persona. Jonathan Edwards, en uno de sus sermones que se llama Las excelencias de Cristo, habla justamente de esto. Dice: hay una admirable conjunción o encuentro de diversas excelencias paradójicas en la persona de Jesucristo. Jesús combina infinita altura e infinita condescendencia, infinita justicia e infinita gracia, infinita majestad e infinita mansedumbre, soberanía absoluta y renuncia perfecta, autosuficiencia trascendente y total dependencia del Padre, el león y el cordero. Un león es un devorador, uno que es capaz y desea hacer terribles matanzas a otros. Ninguna criatura cae más fácilmente presa del león que un cordero. El león sobresale en fuerza y en la majestad de su apariencia y voz. El cordero sobresale en mansedumbre y paciencia, además de ser por excelente naturaleza, adecuado para ser ofrecido como ofrenda en sacrificio a Dios. Pero Jesucristo es ambas cosas. Así que Jesús es un cordero, pero también es un león. Jesús es rey, pero también es sacerdote. Jesús es juez, pero también es abogado. Son todas estas cosas a la vez. Y todas esas cosas se combinan en la persona de Jesús. Ahora, hermanos, con esta concepción, ¿ya?, con esta visión que tenemos ahora de Jesús, de tanto rey como sacerdote, veamos los evangelios y fijémonos en el carácter de Jesús. Miren cómo Jesús se comporta frente a las autoridades, frente a Pilato, frente a los fariseos. Jesús es valiente, es osado, le dice a los fariseos: serpientes, generación de víboras, da vuelta a las mesas en el templo, hablaba con autoridad. Cuando Jesús se presenta frente a Pilato, Pilato queda atónito, no sabe qué decir, ¿quién es este hombre? Pero mírenlo también a Jesús yendo a la hija muerta de Jairo, tomándola de la mano, diciéndole: cariño, levántate, talita cumi. Mírenlo yendo hacia los sordos y a los ciegos, y solo con tocarlos sanarlos. Mírenlo yendo a la tumba de Lázaro, llorando frente a sus discípulos y frente a las hermanas de Lázaro. Mírenlo en el Getsemaní, envuelto en angustia, rogándole a sus discípulos que velaran, lloraran con él. Tenemos en Jesús absoluto poder y dominio sobre todo. Y también tenemos al mismo tiempo un don de amor y misericordia. Jesús es ambas cosas. Es un rey y es un sacerdote a la vez. Y no vamos a ver su total hermosura hasta que podamos ver ambas cosas a la vez. Jesús es rey y sacerdote. Veamos un último ejemplo del Antiguo Testamento de cómo se nos muestra este carácter un poco paradójico en la persona de Dios. En Éxodo 33, Moisés le pide a Dios: muéstrame tu gloria.
¿ya? Quiero tener la completa experiencia de ver tu gloria. Y Dios le dice, no, porque si me ves, si ves mi gloria, ya sin ningún tipo de filtro, te vas a morir al instante. Entonces, ¿qué es lo que le dice Dios? Esto es lo que voy a hacer. Te voy a poner en una hendidura, en la piedra. Voy a taparte con mi mano y haré que toda mi bondad pase delante de ti. ¿Me parece curiosa la forma de decir eso? De decir cómo va a pasar delante de él. Dice, haré que toda mi bondad pase delante de ti. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Sabemos inmediatamente qué quiere decir en el siguiente capítulo, en los versículos 5 y 6 del capítulo 34, mientras Dios pone la mano en la hendidura sobre Moisés y mientras pasa toda su bondad delante de él, Dios proclama y dice, el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto es Dios está hablando. Es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad y la rebelión y el pecado, pero de ningún modo deja por inocente al culpable. Castiga la maldad de los padres y de los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Este es el nombre del Señor y esta es toda la bondad de Dios. Ahora, ¿pudieron darse cuenta de la aparente contradicción que hay acá en la declaración de Dios? Porque Dios dice, yo soy el Señor, soy compasivo, soy misericordioso, soy perdonador. Y luego dice, no dejaré ningún pecado sin castigar. Dios dice, soy un Dios perdonador, que no puede perdonar nada. Soy un Dios perdonador que debe castigar todo pecado. Y esta es toda la bondad de Dios. ¿Cómo se relaciona entonces esto con la bondad de Dios? ¿Qué tiene que ver? Tiene absolutamente todo que ver. ¿Por qué Dios, hermanos, no puede dejar ningún pecado sin castigar? Porque Dios es demasiado bueno. Un juez que ante un crimen hace la vista gorda, ya si un juez se le presenta un criminal y le dice, tranquilo, no pasa nada, no lo hagan más, dejémoslo así. Un juez que hace vista gorda al mal no es un buen juez. Un juez bueno castiga al mal y le da al malvado lo que se merece. Cuando Dios dice que todo pecado debe ser castigado, es porque es demasiado bueno. O sea, un Dios de bondad no puede dejar que la injusticia triunfe. No puede dejar que el mal quede sin castigar. Si no, no sería completamente bueno, no sería totalmente bueno. Pero por otro lado dice que es un Dios perdonador, un Dios que es compasivo, que perdona el pecado y la iniquidad. ¿Y por qué lo hace? Porque es demasiado bueno. Esta es la aparente contradicción de quién es Dios, y es solo en Jesús que podemos entender cómo esta aparente contradicción funciona. Porque, hermanos, en Jesús podemos entender esto, porque Jesús en la cruz fue Dios pasando toda su bondad delante de nosotros. ¿Cómo funciona esto entonces? John Stott lo explica en uno de sus libros. Dice, la esencia del pecado es el hombre poniéndose en el lugar de Dios, mientras que la esencia de la salvación es Dios poniéndose en el lugar del hombre. En la cruz, hermanos, todos nuestros pecados son perdonados. Y si ponemos nuestra confianza en Él, ya en su justicia, en su santidad, esa misma justicia de Jesús se aplica a nosotros. No importa lo que hayamos hecho, podemos ser el peor de los pecadores, ya el primero de los pecadores en maldad, pero si ponemos nuestra fe en Él y en lo que hizo por nosotros, Dios nos declara justos. Nos declara sin mancha. ¿Por qué? Porque es demasiado bueno. Porque Dios es un Dios de justicia. Y Dios no va a dejar el pecado sin castigar. Pero Dios es demasiado bueno también. Así que como Dios es un Dios perdonador, gracias a la obra de Jesús en la cruz, podemos nosotros ser declarados justos. Y solamente si entendemos esto es que vamos a entender también el último punto, que es Jesús como un conquistador.
Cuando ponemos nuestra confianza en este rey, en este sacerdote, nosotros mismos nos convertimos, ¿ya?, en alguien más. Jesús nos conquista, ¿ya?, como un guerrero, como un conquistador que conquista a sus enemigos. Dice el versículo 3, y me gusta más como lo pone la Nueva Traducción Viviente. Dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Aquí está hablando de este rey que obtendrá voluntarios para el día de la batalla. Fíjense, no está obligando a nadie, sino que su pueblo voluntariamente lo escogerá porque lo buscan y lo aman y son atraídos hacia él y voluntariamente le sirven y se ofrecen para el día de la batalla. O sea, es un diferente conquistador. No un conquistador que llega y que obliga a sus conquistados a servirle. Es un conquistador tan hermosamente bueno que todas las personas que conquista voluntariamente corren hacia él. Porque lo aman. Son atraídos hacia él. Ahora, hermanos, recordemos que este es David ya siendo usado por Dios para proclamar su palabra. Pero el Señor, a través de esta inspiración orgánica, ya que utiliza a David y a las experiencias de David para escribir esto. Entonces acá David está pensando en un libertador como Moisés, ya como Gedeón o como Sansón. Y cuando pensamos en estos antiguos libertadores, vemos consecuencias como los versículos 5 y 6. Dice los versículos 5 y 6 de este pasaje, de este texto. El Señor está a tu derecha, en el día de su ira derrotará a reyes, dictará sentencia entre las naciones, causará una gran mortandad. Esta es la forma en que lidiaban los antiguos libertadores, los antiguos jueces con la opresión. Llenaban la tierra de cadáveres. Había matanza, mortandad por doquier. Pero Jesús es un diferente tipo de libertador. Y su ejército es un diferente tipo de ejército. Dice después el versículo 7. En el camino beberás agua de un arroyo y con eso recobrarás las fuerzas. Este pasaje es súper interesante porque parece estar recordando un evento de la vida de uno de los jueces de Gedeón, ¿ya? En uno de los capítulos de Jueces, Gedeón con su ejército, mientras perseguía a sus enemigos, pararon a descansar en el Jordán para recuperar fuerzas y de esa forma poder seguir persiguiendo a sus enemigos. ¿Ya? Eso es lo que David probablemente estaba pensando cuando escribía esto. David sigue pensando en los antiguos libertadores, pero Jesús es a quien todos estos libertadores apuntan. Como les dije también, este ejército de Jesús es diferente al ejército de los antiguos libertadores. Porque en Efesios 1, hermanos, Pablo cita parte de este salmo. Efesios 1, Pablo cita parte del Salmo 110 cuando dice que Dios lo sentó a su diestra en los lugares celestiales sobre todo dominio y autoridad. En este salmo vemos a un libertador que llena la tierra de cadáveres, de cuerpos. Pero lo que nos dice Pablo en Efesios es que luego de sentarlo a su diestra, llena la tierra de su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, así es como Jesús vence al mal. Conquista y convierte a sus enemigos en amigos. Convierte a las personas enemistadas en personas reconciliadas con Dios. Y esta es la derrota última del mal, que tú, ya, que todos ustedes y yo también incluido, todos nosotros, éramos enemigos de Dios. Y que una vez que vimos esta bondad pasar frente a nosotros en la cruz, podemos vivir voluntariamente para Él y amarlo porque Jesús nos conquistó. Porque la forma en que Dios nos conquista es que también nos hace reyes y sacerdotes a nosotros mismos. Todo el Nuevo Testamento está plagado de esta idea de que somos tanto reyes como sacerdotes, somos real sacerdocio, dice Pedro en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10 dice, porque fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, toda lengua, todo pueblo, toda nación, y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes. Cuando Jesús nos conquistó, a nosotros mismos nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora en Cristo Jesús, sin importar lo que hayamos hecho, lo que antes éramos sus enemigos, ahora somos sus amigos y somos reconciliados con Él y somos reyes y sacerdotes.
Reyes como quienes proclaman a otros la autoridad de Dios y como quienes comunican lo que Dios quiere para su pueblo, que todos se reconcilien y sean parte de su reino. Pero también sacerdotes, ¿cómo? Ayudando al pobre, ayudando a los enfermos, como los sacerdotes que oraban por otros, intercedían por otros, guiaban a otros a reconciliarse con Dios. Y eso es lo que somos ahora, hermanos. Entonces, ¿de dónde podemos obtener este poder para hacer esto? Al principio le dije que iban a haber cosas que no íbamos a alcanzar a ver por la profundidad del texto, pero no podemos no hablar de esta figura. ¿Ya? El versículo 4 dice: el Señor lo ha prometido y no va a cambiar de parecer. Eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa esto? ¿Quién era Melquisedec? ¿Se acuerdan quién era Melquisedec? Melquisedec es un personaje extraño, ¿ya? Súper extraño. Los judíos tenían muchos problemas con Melquisedec. Por definirlo, hay algunas corrientes judías que lo definían casi como un tipo de ángel o de Dios, ¿ya? Pero ¿quién era Melquisedec? Melquisedec era un personaje ya extraño del Antiguo Testamento que, por cierto, era rey y sacerdote, ¿ya? Antes incluso que existiera la nación de Israel. En Génesis 14, Abraham conoce a esta persona, ya nos cuenta la historia de Abraham, conoce a esta persona y el texto nos explica que era rey y que ofrecía sacrificios al Dios Altísimo. ¿Ya? Y aparece brevemente en el capítulo 14, pero lo que se nos dice en esta parte de la historia es que Melquisedec bendice a Abraham y Abraham le entrega los diezmos de todo lo que tiene. Y después no sabemos más de Melquisedec hasta el Salmo 110 y hasta cuando el autor de Hebreos lo utiliza en el capítulo 7 para explicar y compararlo con Jesús. ¿Ya? Y allí, en Hebreos 7, se nos aclara algo muy curioso, ya que a lo mejor no nos dimos cuenta mientras estábamos leyendo este capítulo 14 en Génesis. Hebreos nos dice, básicamente, como se dieron cuenta que Melquisedec nunca muere. Melquisedec, el nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de paz. ¿Ya? Se presenta en el texto de Génesis como sin madre ni padre. Nada de sus antepasados. No se dice si tuvo principio, si tuvo final, pero dice Hebreos que a semejanza del Hijo de Dios es sacerdote para siempre. Se nos presenta entonces a este personaje que simboliza a Cristo. Y simboliza a Cristo de una manera muy particular, como un sacerdote eterno, que no tiene principio, no tiene final, nunca muere, y que intercede por nosotros eternamente, para siempre, incluso hoy. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro que Pedro lo iba a negar 3 veces? Y que Satanás había pedido zarandearlos como a trigo, y que probablemente iba a ser lo peor de la vida de Pedro, pero Jesús le dice: he orado por ti, yo he rogado por ti. Es Jesús ejerciendo este rol de sacerdote, de interceder por nosotros. Esta es la forma, hermanos, que tenemos para obtener este poder de real sacerdocio, y es que el rey y sacerdote definitivo vive para siempre. Está vivo. Este rey y sacerdote de quien obtenemos poder no es un rey y un sacerdote de milenios atrás. Es un rey y un sacerdote que hoy, hermanos, está vivo y que mañana va a estar vivo y que por la eternidad va a estar vivo. Eternamente intercediendo por nosotros, hermanos. Siempre. Cada vez que seamos acusados de ser sacerdotes indignos, Él intercede por nosotros. Cada vez que seamos acusados de ser reyes indignos, incapaces de servirlo, Él intercede por nosotros. Hermanos, ¿sientes alguna culpa? Quizá de algo que, a pesar de que le pediste perdón al Señor, te sigue pesando en la conciencia, te sigue pesando en el corazón. ¿Sientes que Satanás te atribula y que te dice al oído, te hace sentir culpable y que no eres digno de servirle, no eres digno de ser sacerdote, no eres digno de ser llamado hijo de Dios? ¿Has sentido esa sensación de culpa, de ser acusado?
Cuando sientas eso, alza la vista, ¿ya? Como Esteban. Y vamos a ver a la diestra de Dios a este Rey y sacerdote eterno intercediendo por nosotros para siempre, en poder y en victoria, porque conquistó y venció el mal y todo el pecado y toda nuestra maldad. Ese, hermanos, es Jesús. Ese es Jesús. Jesús es Rey, Jesús es sacerdote y es conquistador, y conquistó nuestros corazones para siempre. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por mostrarnos de hace miles de años